Desde que empecé a escribir críticas de arte hace ya más de 40 años, he contemplado miles y miles de obras, pero siempre me he sentido fascinado por un artista en particular, un español, Francisco Goya. Se trata de uno de los artistas más atrevidos de todos los tiempos. Llevo años intentando escribir un libro sobre él y aún no lo he logrado. Y de alguna manera, como algo inevitable e inesperado, fue él quien se acercó a mí. Hace 3 años estuve a punto de morir en un accidente de tráfico. 6 semanas en coma, varios meses ingresado. No vi ningún túnel de luz, no vi a ningún dios sonriendo. Solo oscuridad y alucinaciones. Y las criaturas nacidas de la imaginación de Goya, riendo y cotorreando. Las putas y las duquesas, las brujas y los sacerdotes corruptos. Todos riéndose de mí, seguros de que este inglés desmoronado, prisionero entre las ruinas de su propio cuerpo, jamás sería capaz de adentrarse en su mundo, el mundo de Goya. Pero en cierta manera mi roce con la muerte me hizo acercarme aún más a él. En fin, espero que estas criaturas no tuviesen razón. Goya, loco como un genio. Me gustaría plantear esta película como una especie de viaje, un viaje hacia un lugar que aún siento que debo explorar, pero que al mismo tiempo nunca ha dejado de resultarme fascinante. Este lugar se llama Goya, pues Goya es un lugar, un país, y por toda la variedad que destila su alcance es enorme. Es un lugar lleno de diversidad en cuanto a sensaciones, trasfondo y cualidades estéticas. Goya lleva mucho tiempo presidiendo mis sueños, llevo años intentando comprenderle. Para mí es uno de los personajes clave del siglo XIX, porque es un claro precedente del siglo XX. Nos hace ver todo lo que tenemos en común con nuestro pasado y nuestros ancestros. Existen ejemplos de otros artistas con esta misma habilidad. Beethoven era uno, Dickens otro, pero en la faceta visual Goya ha sido y será inigualable. Aquí le tenemos en 1792 y con 46 años de edad, pintándose a sí mismo en Madrid. Lleva una chaqueta de torero, toda una declaración, pues Goya asociaba los riesgos del arte con aquellos propios de las corridas de toros. También se trata de una muestra de dureza, representa el mismo papel que un artista imaginario de los 60 ataviado con una chaqueta de cuero. Soy duro, estoy metido en el ajo y soy un hombre del pueblo. ¿Y quién formaba este pueblo? Pues prácticamente todo aquel que pululase por Madrid entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, o en un momento dado, todo aquel que aún pulula por el mundo hoy en día. Las obsesiones de Goya, sus miedos y esperanzas, también son los nuestros, y son tan modernos y válidos que parece que hubiesen emanado de nuestra propia época. No temía ver el mundo como un lugar oscuro donde ocurren cosas terribles, pues sabía que todo esto era verdad. Las imágenes surgidas de su mente fueron impactantes en su tiempo, pero incluso hoy en día observarlas nos obliga a dar un paso atrás para distanciarnos de su brutalidad y franqueza. Goya siempre ha sido visto como un precursor de nuestro arte moderno. Es el responsable directo de la extraordinaria premonición de Dalí, de la Guerra Civil, y para mí este cuadro, que no el archiconocido Guernica de Picasso, es el que mejor representa los trágicos acontecimientos descritos en él. Es un dios de andar por casa, un guardián de los valores de muchos artistas, entre ellos el pintor americano Leon Golub. No sé, nació en el lugar equivocado, ¿sabes? Y bueno, era lo suficientemente inteligente, por no decir habilidoso, astuto e incluso duro, como para saber vérselas con el mundo. Sí, era capaz de salir airoso de cualquier tipo de situación, pero tenía algo más. ¿Qué? Su fiereza nos muestra un estado salvaje que es más que evidente en su obra. Es un tipo peculiar, ya sabes, toca todos los palos. Es imposible definirle, es imposible atraparle. Claro, porque muerde como un perro. Sí, claro, tienes razón, muerde.
Y la dificultad que supone definir a Goya es precisamente lo que le mantiene tan vivo y sorprendente. Pintor de la corte, sátiro, reportero bélico con un gusto ecuánime tanto por lo brutal como por lo refinado. Se alimentaba de la cultura popular, pero realmente era mucho más que un hombre del pueblo. Era un reportero y al mismo tiempo un moralista. Es extraño, es impredecible. Existen dos cuadros sobre el mismo tema que resumen los contradictorios cambios que se suceden a través de la dilatada trayectoria artística del pintor. Parecen obra de dos artistas distintos, claro y oscuro. Aquí le tenemos pintando un cuadro sobre la festividad de San Isidro. Contemplamos a miles de ciudadanos vestidos para la ocasión peregrinando hacia una capilla a las afueras de Madrid donde celebrarán un picnic. La escena es casi impresionista. Las chicas con sus sombrillas blancas, los hombres luciendo sus mejores galas. La sensación general es de bienestar social y alegría y el cuadro delata las ansias de Goya por pertenecer a este Madrid. 30 años más tarde, Goya volvió a tratar el mismo tema con resultados muy distintos. El cuadro que vemos aquí se titula La romería de San Isidro. Y sustituyendo a la alegre congregación de jóvenes elegantes, nos encontramos una serpenteante fila de mendigos, gitanos y personajes de dudosa procedencia arrastrándose cual demonios poseídos por este tenebroso paraje. El paisaje es tan oscuro como opresivo. Los rostros de los primeros de la fila se elevan hacia el espectador. Son las caras de los locos y desesperados. Son personajes terriblemente oscuros. El cuadro en sí es extremadamente amenazador, profundamente irracional e intensamente extraño. Vamos, a nadie le gustaría toparse con semejantes personajes. Parecen dispuestos a comerte vivo. Sí, la distancia que hay entre esto y el Goya que pintó la pradera, con su procesión de jóvenes elegantes, no podría ser más grande. El primer cuadro está lleno de las jóvenes que a Goya le hubiese gustado conocer, para intimar con ellas quizás. El segundo es un Madrid visto por el artista a través del filtro de la edad y el pesimismo. No hay demasiados artistas que hayan evolucionado dentro de sus carreras tan dramáticamente como Goya. Se trata de un enigma que siempre me ha fascinado y que de alguna manera pretendo resolver. Podemos comenzar nuestro viaje en el lugar donde él comenzó el suyo, el pueblo donde nació. Goya no era un campesino, ni mucho menos. Solo nació en un lugar humilde porque su padre estaba trabajando allí y su madre estaba en un estado de embarazo muy avanzado. Estaban en Fuendetodos, un pequeño pueblo de las afueras de Zaragoza, donde su madre tenía una casa de campo, aunque esta no era la residencia habitual de la familia. Se trata de un pueblo pobre y empedrado, hay miles de ellos en España, pero este hoy en día es parada obligada para cualquiera que pretenda acercarse a Goya. Esa casa era la casa de la madre de Goya, no del padre, ¿eh? No, la familia Lucientes, la familia de la madre. Gracia Lucientes es una familia de aquí, del pueblo, a la que le habían construido esta casa pues, a principios del siglo XVIII. Fue una familia bastante grande, ¿no? Eran unos 5 o 6 hermanos. Sí. Ellos tuvieron 3 hijos estando en Zaragoza. Sí. Y en el año 1746 fue cuando nació Francisco, que fue el cuarto. ¿Y eso fue la cocina? Sí, esto es la cocina, sería el lugar donde se hace la vida habitualmente. Aquí en Aragón se les llama también cadieras, si fueran de madera. Es la primera vez que vengo aquí, y la verdad es que tampoco me dice demasiado. Una casa de piedra con muebles que no eran ni suyos ni de su familia.
Sí, es bonito saber que el gran hombre surgió de alguna parte, que bebía agua y que seguramente tenía un gato. Son cosas triviales, pero agradables. La verdad es que los lugares donde nacieron los artistas no suelen decir demasiado, y Fuendetodos no es ninguna excepción. Aunque es cierto que los paisajes áridos que rodean el pueblo sí sirvieron de inspiración para la obra madura de Goya. Mucho más importante es la juventud de Goya en la ciudad de Zaragoza, capital de Aragón, donde su padre trabajaba de dorador y donde tuvo sus primeros contactos con el mundo del arte a través de los hermanos Valleu, que fueron sus maestros, y donde conoció a la hermana de estos, Josefa, que más tarde se convertiría en su esposa. Su primer encargo artístico fue pintar los murales religiosos de la enorme iglesia de El Pilar. En la década de los 70 se le encargó pintar una serie de murales en un monasterio cartujo a 20 kilómetros de la ciudad. Bueno, esto parece muy interesante. Los cartujos son una orden monástica dedicada al aislamiento contemplativo. Estudian el silencio. Es difícil que admitan visitantes al monasterio y nunca se permite el acceso a las mujeres. Y esas son las principales razones por las que apenas nadie ha podido observar la obra del Goya más joven, una obra que hasta hoy no ha sido fotografiada. ¿Y cuál era el encargo? Pues 11 murales enormes narrando la vida de la Virgen María. El problema es que una vez aquí, te das cuenta de que la mayoría de los murales no son realmente obra de Goya. Pero eso no es de Goya, es una restauración por los artistas franceses. ¿Por qué? Por la humedad filtrada a través de las paredes. Goya, aún verde en semejantes menesteres, decidió pintar directamente con óleo sobre las paredes de escayola. La humedad con el tiempo agrietó los murales, oscureciéndolos, arruinándolos y provocando que el primer encargo importante de Goya acabase en un fiasco. Por tanto, los cartujos, que realmente solo estaban interesados en la historia de la Virgen, contrataron a un par de artistas franceses para pintar encima de los murales de Goya. El efecto es de lo más extraño. Goya calcado por un par de gentiles prerrafaelistas franceses. A pesar de todo esto, los murales poseen un poder y una presencia que es digna de Goya. El único mural que sigue perteneciendo exclusivamente al pincel de Goya es esta escena del compromiso de la Virgen y que, a pesar de su estado deteriorado, deja entrever los efectos de espacio y medida que el artista intentaba incorporar en esta particular obra. Me resulta fascinante ver cómo el Goya incipiente se fue convirtiendo en el Goya adulto. Vamos, aquí le tenemos, era muy joven, casi un crío, pero aún así podemos reconocer muchas de las cualidades que caracterizan su obra posterior. Hay ciertos personajes, ciertos temas y otras muchas cosas que están presentes. Tiene ese toque de drama enorme, sin ningún tipo de exageración superflua. Los fondos tenebrosos, las sombras, las siluetas, la alteración de la perspectiva, está todo aquí. Es como, no sé, es como escuchar la obertura de una gran sinfonía. E igual que haría años más tarde, e igual que hacían otros tantos pintores a los que Goya admiraba, como Tiepolo, Goya se pinta a sí mismo dentro de algunos de los murales. Ojalá nos hubiesen permitido quedarnos más tiempo en el Aula Dei para estudiar detenidamente los murales, pero claro, un equipo de rodaje no es demasiado compatible con la meditación, y yo, por mucho que aprecie la contemplación, no estoy tan convencido con lo de la castidad y el silencio.
Goya acabó los murales en 1774 y se mudó a Madrid para reunirse con Ramón Valleu y su hermano Francisco, quien en 1777 fue nombrado director de la Real Fábrica de Tapices. A través de la mediación de Francisco, a Goya se le encargó el diseño de varios tapices. Gracias a su familia política, el joven Goya por fin empezó a conocer el éxito. Madrid, desde este momento, se convierte en la ciudad que marcará la trayectoria del artista. Vivió ahí, pintó su vida cotidiana, sirvió a sus reyes durante 40 años, hizo retratos de todo aquel que pasase por ahí, desde ministros hasta mendigos, y finalmente ha sido el lugar donde se han quedado la gran mayoría de sus obras. Hay 130 cuadros en un solo museo, el Prado. Una de las mejores maneras de decorar una habitación es con tapices. Hoy en día sigue existiendo una fábrica exclusivamente dedicada a ello, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, fundada por el monarca Carlos III. Los tapices son obras laboriosas que necesitan un diseño original, y ese era el trabajo de Goya, realizar los diseños. Los encargos acabarían por aburrirle. Los gustos de la clientela condicionaban mucho la temática. Se buscaban escenas idílicas, viñetas felices sobre la vida en el campo y la ciudad, generalmente protagonizadas por las clases más bajas, y con el fin de que los nobles se deleitaran riéndose condescendientemente de los particularismos de estas. Una vez acabados los tejidos, los diseños de Goya se enrollaban y almacenaban, pero gracias a esto aún podemos disfrutar de ellos hoy en día. Los cuadros, todos ellos expuestos en el Prado, son mucho más interesantes que sus réplicas bordadas. ¿Y qué aprendió Goya de todos estos encargos? Pues cómo tratar los detalles, la acción, la expresión y las poses. Todo este periodo formativo se ve reflejado en sus cuadros narrativos y retratos posteriores. Lo más importante de todo es que aprendió a complacer a sus clientes, una habilidad simplemente esencial para salir adelante en un mundillo exclusivamente basado en el patrocinio. Una de las cosas con las que más disfrutaba la nobleza era con escenas de combate y lucha entre miembros de las clases bajas. Era un poco como ver una pelea de perros. Esta es una de las mejores de todas estas escenas. Se llama Riña en la Venta Nueva. España estaba llena de este tipo de posadas que realmente eran poco más que chozas. La idea de que se trata de una nueva posada queda ridiculizada al observar la fachada del establecimiento en cuestión. Ahí tenemos a la señora de la casa justo en la entrada, histérica a causa de la pelea. A la derecha podemos observar cuál ha sido el origen de la trifulca. Una mesa en la que vemos al posadero recogiendo subrepticiamente las cartas y las apuestas dejadas sobre la mesa. La lucha se libra entre los recién llegados. Uno de ellos muerde a otro y están enmarañados en el suelo mientras se pegan entre sí. Sí, el cuadro implica que esta no es la manera en la que los caballeros resuelven sus disputas, pero ese es por supuesto el quid de la cuestión. Estos señores no son caballeros, son españoles de clase baja, y observarles en acción era de lo más divertido para los españoles de clase alta, que colgarían este tipo de imágenes sobre las paredes de sus comedores. De alguna manera te veías obligado a demostrar tu valía constantemente en este tipo de sociedades. Como consecuencia de esto, la obra del artista se ve obligada a reflejar la personalidad del mismo. Ya sabes, un rostro con una expresión que solo podemos llamar diabólica. De ahí sale todo. Los diseños de los tapices van mucho más allá de los temas superficiales. Hay muchas características que presagian la etapa oscura del artista. Un buen ejemplo de esto es el guitarrista ciego.
Sí, la temática coincide con la de Velázquez, el célebre precursor de Goya. Los pintores de la época estaban constantemente retratando a enanos y tullidos, pero este ciego en particular va mucho más allá del patetismo de su condición. Es una figura tan fuerte como imponente. Al igual que los demás fantasmas que pintaría más adelante, este ser demacrado y huesudo no va a desaparecer después de que alguien le eche una moneda, que es lo que el alegre caballero de amarillo que aquí vemos está a punto de hacer. ...1789 fue un año muy importante para la carrera de Goya. Carlos III había muerto y su hijo Carlos IV ascendió al trono. Carlos y su reina, María Luisa de Parma, reinarán durante 2 décadas y Carlos eligió a Goya como pintor de cámara, un título que le hizo alcanzar el éxito tanto económico como artístico. Más adelante, Goya contraería una terrible enfermedad y España atravesaría una etapa de guerra y confusión. Pero hasta entonces, el Palacio de Madrid, con sus 2.200 habitaciones, parecería el lugar más seguro del mundo. Tan seguro como la indiscutible grandeza de sus monarcas, a quienes Goya retrató repetidamente. Carlos, el arrogante hacendado que solo pensaba en la caza y a quien le importaba bien poco la intriga política, fue retratado por Goya ataviado con su vestimenta de cazador. Le acompaña a su perro, que deja entrever el nombre Goya en su collar. María Luisa, la impetuosa princesa italiana, no era demasiado inteligente. No cabe duda de que era la mujer más difamada de España. Con el tiempo se empezó a extender la noción de que los retratos de Goya eran crueles caricaturas de los monarcas. Desde que el escritor galo Teófilo Gautier describió este retrato de Carlos IV y su familia como el retrato de un vendedor de ultramarinos que acaba de ganar la lotería, la idea general es que de alguna manera Goya estaba satirizando a sus modelos. Esto, por supuesto, es una terrible barbaridad. Nadie sería capaz de mantener el trabajo de retratista oficial de la corte satirizando a los sujetos que aparecen en los cuadros. De hecho, todas las figuras que aparecen aquí fueron previamente sometidas a varios estudios preliminares que fueron aprobados antes de la realización del cuadro en sí. No, aquí no hay parodia alguna. Esto más que nada es un acto de adulación. A la izquierda, por poner un ejemplo, tenemos vestido de azul a uno de los personajes más odiosos de toda la historia española. El futuro rey Fernando VII, por entonces príncipe de Asturias, a quien Goya consigue dotar de cierta dignidad. Dios sabrá cómo lo consiguió, pero lo consiguió. Es todo un homenaje hacia la familia, tocado de un respeto prácticamente adulador. La noche cae sobre Madrid y en el Prado se inaugura una nueva exposición sobre Goya llamada Las mujeres de Goya. Un tema que da para mucho, y dado que cuenta con la presencia oficial de la reina de España, la exposición más glamurosa de la ciudad. Aquí podemos contemplar la enorme gama que Goya retrató del sexo opuesto. Desde bellezas hipnotizadoras hasta brujas arrugadas, duquesas, lecheras y granjeras. La exposición demuestra que Goya no se perdía nada, ni un solo detalle en cuanto a vestimenta, maquillaje o peinado, ni una sola joya, ni un solo gesto. Fue uno de los mejores retratistas de mujeres que jamás ha conocido Europa y, con diferencia, el mejor que salió de España. Pero en este inmenso harén visual falta una pieza clave.
Está en otro palacio, al fondo de sus imponentes galerías, en las que lleva atrapada 50 años. Su relación con Goya ha creado más rumores y cotilleos sexuales que la de cualquier otra relación en la historia del arte. María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la 13ª duquesa de Alba, no era exactamente una intelectual, como algunas de sus colegas de Madrid, pero era una gran bailarina y era extraordinariamente bella. Un francés de visita a España remarcó que no había ni un solo cabello sobre su cabeza que no tentase al deseo. Y era una chica muy peluda. A lo largo de los años, Goya retrató a la duquesa en incontables ocasiones, a veces en escenarios muy íntimos, como peinándose o maquillándose. El mito de que Goya y la princesa vivieron un tórrido romance está más que extendido, aunque realmente no existe ninguna prueba de ello. Todo parece producto de la más pura especulación. Y aunque a algunas mujeres les encantaba flirtear con los genios, ¿para qué querría una tan célebre belleza involucrarse con un hombre que podría ser su padre? Yo creo que la relación era más bien de amistad. Aunque también es cierto que Goya quizás no pensase en ella de la misma manera. Parece que Goya detectaba su sensualidad con el mismo afán que un perro de caza detecta el aroma de su presa. Creo que la deseaba con la apasionada y algo equivocada posesión que los hombres de su edad suelen sentir por las mujeres más jóvenes. Goya pintó un retrato de ella que guardó para siempre, que jamás abandonó su casa, un retrato que ella probablemente jamás llegó a ver. En sus dedos hay 2 anillos con los nombres de ambos. Está señalando a las 2 palabras escritas sobre la arena bajo sus pies. Solo Goya. Pero la fantasía es de Goya, no de la duquesa, y eso es lo triste. A Goya le gustaba rodearse de las damas de la alta sociedad, pero el majo que llevaba en él también se sentía atraído por las majas, las alegres y sensuales chicas de la calle. Y de ahí salió esta imagen. ¿Realmente se trata de la abuela salada de la Olimpia de Manet? Ojalá hubiese un poco más de rosa en el pezón derecho. No es sorprendente que este cuadro siempre se haya visto envuelto en cierta aura de fantasía. La maja desnuda es uno de los desnudos más famosos del mundo. España hasta entonces no había tenido mucho que decir artísticamente sobre el tema, y Goya, de alguna manera, rompió moldes con su retrato de esta voluptuosa muchacha. La moza no tiene nada que ver con la duquesa de Alba. Todo el mundo piensa que se trata de ella. Pero la verdad es que en el año en el que Goya pintó la maja, la duquesa ya tenía 40 años y ya estaba afligida por el virus del dengue, que acabaría terminando con su vida. Este no es el retrato de una mujer de 40 años que padece fiebre y tuberculosis. Probablemente se trate del retrato de la amante del primer ministro Godoy, que estaba locamente enamorado de una belleza malagueña llamada Pepita Tudó. Creo que la maja que aquí vemos es realmente Pepita. Muchas veces he meditado sobre mis sentimientos al respecto. Entre ellos, cómo no, cabe destacar la admiración por las cualidades formales del cuadro. Pero la verdad es que por encima de todo me provoca una lujuria desesperanzadora. De ser posible, lo primero que haría sería saltar ahí dentro, como una abeja salta hacia una flor, para pasar una tarde de ensueño. Pero por desgracia creo que mi proyecto no le haría demasiada gracia a los vigilantes del Prado.
Los primeros años de Goya en Madrid fueron indudablemente felices. Tenía muchísimo trabajo y sus patrones eran personajes reconocidos. Goya se estaba volviendo rico. Prueba de ello es que le contó a Martín Zapata, un amigo de Zaragoza, que estaba ganando 15.000 reales al año como pintor de la corte. Se acababa de comprar una carroza inglesa de última moda y era el hombre más envidiado de la ciudad. Pero de repente todo se vino abajo. A finales de 1792, Goya, que estaba de descanso en Andalucía junto a su amigo Sebastián Martín, se vio afligido por una repentina enfermedad. Vértigo, náuseas, ceguera, ruidos en la cabeza, sordera. Pasado un tiempo, los síntomas decrecieron, todos menos el ensordecimiento. Goya se pasaría el resto de su vida totalmente sordo. Las consecuencias fueron catastróficas. «Puedo estar de pie», le escribió a Zapata. «No sé si tengo la cabeza sobre los hombros. No tengo ni apetito ni deseos de hacer nada. No sé qué será de mí». ¿Qué significó para Goya la sordera? La respuesta no es nada simple. Por una parte, le apisonaba, le mantenía atrapado en un calabozo de incomunicación. Se acabaron las conversaciones, se acabaron las risas. Pero al mismo tiempo, la enfermedad también liberó algo que llevaba dentro de él. Le hizo alejarse de su oficio como retratista de la corte, un puesto que probablemente hubiese ocupado durante el resto de su vida de no ser por la sordera, para convertirse en un increíble explorador del ser interior, de todo aquello que tiene que ver con la alucinación, la locura, el desequilibrio y el miedo. Sigue su vida, pero algo dentro de él ha cambiado. Él siempre decía que quería ser libre, una idea que se repite a través de sus cartas. ¿Libre de qué? Libre de tener que trabajar para todas estas señoras para las que trabajaba, por poner un ejemplo. Aunque sí disfrutaba pintando algunas de ellas. Sí, le gustaba y lo disfrutaba, pero bueno, él mismo lo dice en sus cartas, que solo pinta para la aristocracia, pero jamás para sus amigos, que es lo que realmente quiere. Él decía que quería campicos y buena vida, ya sabes. Mi campo, mi colina, mi propiedad. Y vivir en felicidad y abundancia. Eso es lo que quería y hacía. Eso junto con sus ahorros, sus acciones en el Banco de España. Esas eran sus metas. Su enfermedad es un punto de partida para este proyecto. Deja de pintar por encargo y empieza a vender sus cuadros libremente. Utiliza sus dibujos para hacer grabados que le reportarán dinero a la vez que le permiten expresar sus propias ideas. Y bueno, es muy moderno. Es un hombre nuevo, un pintor moderno, un artista moderno. Parte de la obra realizada por Goya después de su ensordecimiento cuelga de las paredes de la Real Academia de San Fernando en Madrid. Visitar la galería es como entrar en un microondas, es muy intenso. Si nos preguntamos dónde ha nacido la furia que caracteriza el arte moderno, es imposible no remitirnos a los cuadros de Goya de finales del siglo XVIII, en los que la violencia e irracionalidad reflejan fielmente los levantamientos sociales de la época. Eran obras pequeñas, las llama cuadros de gabinete. Se trata de una obra privada que representa desastres en malos lugares. El mundo idílico de los tapices está muy lejos de esto. Aquí tenemos locura religiosa, ceremonias orgiásticas y siniestras procesiones basadas en el folclore, como esta visión de máscaras y estandartes oscuros, el entierro de la sardina.
Goya, más que nada, se dedicó a enfrentarse con sus propios demonios, ya sabes. Siempre se ven mejor cuando un artista se encara con ellos. Creo que había cosas que le provocaban. Tenía fuerzas que se movían a través de su interior y que le estaban desmenuzando vivo. Pero a través de su arte logra controlarlas. Las hace funcionar en su provecho. De no ser por la pintura, hubiera acabado en un asilo. Prisiones, asilos. Lugares donde también se reflejaban sus propios temores. Los manicomios del siglo XVIII no eran reformatorios, no ofrecían ni tratamiento ni cura. Eran vertederos sociales, basureros de la degradación humana. Goya conocía bien el tema. En la década de los 60 sus tíos fueron encerrados en el asilo de Zaragoza. Quizás temía haber heredado su locura. Goya pintó una escena de manicomio que es una parodia deliberada del mundo del orden y el poder. Es un mundo puesto del revés, con lunáticos vestidos como reyes y lleno de inútiles gestos de poder y caballerosidad. Encontramos incluso la homosexualidad en esta imagen de un hombre practicando una felación a otro en la esquina. Pero para Goya, la imagen más representativa de lo oscuro del mundo era indudablemente la brujería. ¿Quién cree en brujas hoy en día? Prácticamente nadie. ¿Quién creía en brujas en España a finales del siglo XVIII? Prácticamente todo el mundo. ¿Creía Goya en ellas? Bueno, sí y no. Aparentemente era bastante escéptico, pero en el fondo siempre estuvo secretamente fascinado con la leyenda negra española, no del Madrid afrancesado, sino de las profundidades de Aragón. Este cuadro, Vuelo de brujos, es para mí su mejor obra sobre el tema de las brujas. En un camino solitario, un viajero es elevado por los aires por 3 brujos. Sus cuerpos son compactos y musculosos, desafían la gravedad. Picotean como cuervos la carne de su presa. Es una imagen tan horrible como real, es casi mundana. Y a eso mismo se refiere Goya, es una imagen que pertenece a nuestro mundo. Se creía que las brujas les robaban la vida a los bebés para ofrecerlos en sacrificio a brujas más poderosas o incluso al mismísimo diablo. Esto hoy por hoy no tiene demasiado sentido, pero sí lo tuvo en una época tan azotada por la mortalidad natal como fue la de Goya. Se cree que la mujer de Goya quedó embarazada unas 20 veces, aunque solo uno de sus hijos llegó a adulto. Era fácil creer que a los niños los mataban seres malévolos. Y aunque no creyesen en ello, aún podían disfrutar pensando en las brujas de la misma manera en la que nosotros podemos disfrutar de una película de Drácula, aunque no creamos en vampiros. Puede que esta sea la razón por la que una de cada 4 estampas de Los Caprichos, su serie de grabados satíricos sobre la vida española, esté protagonizada por brujas. Los Caprichos son la primera gran obra maestra gráfica de Goya y todo un referente tanto en la historia de la sátira como en el desarrollo de las técnicas de grabado. En febrero de 1799, Goya compró un espacio en la Gaceta de Madrid para anunciar la publicación de la serie, donde explicó lo siguiente: persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos, aunque parece peculiar de la elocuencia y la poesía, puede también ser objeto de la pintura,
Ha escogido como asuntos para su obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil, y entre las preocupaciones y embustes vulgares, autorizados por la costumbre, la ignorancia o el interés, aquellos que ha creído más aptos para suministrar materia para el ridículo y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artífice. Alrededor de 20 de los grabados hacen alusiones directas al esoterismo. Hay otros 25 sobre el sexo, el matrimonio, la seducción, la prostitución, el rapto, la violación y, en general, las miserias del amor. Arremete contra monjes y sacerdotes, o contra la Inquisición, o las costumbres de los curanderos y doctores, o contra las pretensiones e idiosincrasias de la aristocracia. La acusación es de lo más completa. No cree ni siquiera que las mujeres sean buenas y fieles, ni que los hombres sean decentes u honorables, y mucho menos que esto también sea cierto de aquellos que ostentan el poder. Goya lo trata todo como si fuera pura fantasía. Se niega a aceptar los conceptos predeterminados de buenos y malos, porque para él la sociedad madrileña está unida por una serie de tratos, o por decirlo de otra manera, arreglos. Yo cojo algo de ti, tú coges algo de mí. Los dos perdemos algo, pero también ganamos algo. No era la política más apropiada para un pintor de la corte, y previsiblemente la serie fue un enorme fracaso comercial. Solo se vendieron 27 series de la tirada original de 300. El público que Goya buscaba, el que quería crear, el que quería encontrar, simplemente no fue capaz de entenderle. Bueno, ya sabes, yo he tenido bastante éxito y todo eso, pero al mismo tiempo siempre me ha dado la sensación de que gran parte de mi obra ha permanecido oculta. Ha sido vista, pero no ha sido vista. Creo que el mundillo del arte prefiere evitar ciertos aspectos de mi obra, y ya que generalmente se tratan de aspectos políticos, agresivos o lo que sea, pues ya sabes, aquí estamos hablando de actitud. Y eso no es solo aplicable a mí, sino también a un montón de otros artistas. ¿También es aplicable a Goya? Sí, claro. Al final, la única manera en la que la sociedad se protege a sí misma es ignorando estas imágenes. Después, cuando el artista ya ha muerto y esa situación ya no es vigente, todo el mundo dice, ah, sí, por supuesto que te entendemos. ¿Se convierten en genios? ¿Qué? ¿Que se convierten en genios? Sí, claro, y eso evoluciona y llega incluso a reconocerse en el ámbito político. Pero estas cosas suelen tardar 25 o 50 años en ser aceptadas. Después, aunque ya hayan sido aceptadas, el gran público las observa con menos remilgos, pero se ve en sus caras que no les gusta contemplarlas. Goya, de alguna manera, estaba siguiendo un patrón inglés en la realización de los caprichos. Inglaterra tiene una solidísima tradición satírico-política y social, caracterizada por su ácida falta de piedad a todos los niveles. Esta tradición estaba protegida por la ley. Hogarth, Gilray, Rowlandson, Goya les admiraba a todos, pero en España no había nadie comparable. En resumen, los caprichos dentro de su propia cultura fueron tremendamente innovadores, aunque la ausencia de complicidad legal obligó a Goya a andar con cuidado respecto a las figuras políticas, ninguna de las cuales aparece nombrada. De todos los grabados realizados por Goya, El sueño de la razón produce monstruos, es probablemente el más famoso. Es para Goya un resumen de su creencia en la supremacía de la razón y en la debilidad inherente de esa misma supremacía. No soy capaz de imaginarme a Goya sin los caprichos. Goya no sería el mismo, y para mí los caprichos son como talismanes.
Jamás he sido un coleccionista, y eso evidentemente es principalmente porque jamás he podido permitirme comprar las obras que me gustan. En cualquier caso, creo que los críticos jamás deberíamos convertirnos en coleccionistas, pero toda regla tiene su excepción, y en mi caso no veo nada de malo en tener unos cuantos grabados de tu artista más admirado. Jamás me desharé de mis grabados de Goya, tendré alrededor de 12. Los compré en los 60 por 30 libras cada uno y desde entonces los he atesorado, y no como inversiones, porque la verdad es que jamás los voy a vender. Para mí son como ventanas que miran a un artista al que venero. Entras en la habitación y con el rabillo del ojo ves algo que no habías observado antes. Es una especie de intimidad que merece la pena. Es como una conversación perdida que resurge en momentos totalmente inesperados. En fin, que adoro a mis caprichos y que jamás los voy a vender. Me cuentan algo sobre un hombre al que realmente me encantaría conocer y que sospecho que jamás llegaré a conocer de verdad. Goya no era exactamente ateo, odiaba la superstición y detestaba la corrupción clerical, pero en el fondo era un hombre de fe. Creo que, de ser de otra manera, jamás habría conseguido que le eligiesen para su último trabajo eclesiástico, la decoración de la cúpula y las bóvedas de una pequeña ermita de Madrid, San Antonio de la Florida. La historia que cuenta Goya en la iglesia no era nada nueva. Databa del siglo XIII y era probablemente totalmente falsa, pero válgame Dios, anda que no la cuenta bien. Tiene que ver con San Antonio de Padua, un monje franciscano italiano que un buen día averiguó que su padre había asesinado a un hombre en Portugal. Bueno, San Antonio no se creyó esto durante un solo momento y voló milagrosamente hasta Lisboa, donde fue capaz de resucitar el cuerpo del hombre asesinado. El cadáver le contó que no había sido su padre, sino un tipo que estaba ahí detrás. El padre del santo quedó absuelto del crimen y pasados unos cuantos siglos, Goya tuvo la oportunidad de pintar esta extraordinaria multitud de gente reaccionando, o según el caso, no reaccionando ante el milagro, y de recrear sobre una cúpula lo que en resumidas cuentas es un brillante panorama de lo que era la vida en una plaza en Madrid. La cúpula despliega una enorme variedad de emociones humanas: asombro, duda, boquiabierta curiosidad, devoción y piedad. Las caras son reales y curtidas, que no pulidas e idealizadas. Esto no es una visión rococó de la religión, es toda una afirmación del gran interés que siente Goya por la fe del pueblo llano. A Charles Dickens le hubiera encantado. Llegado el año 1808, la política externa española se había vuelto terriblemente complicada. Napoleón fue capaz de camuflar todo un ejército en el interior del país y engañar a Carlos IV, a su reina y a su hijo Fernando para que huyesen a Francia, donde no tardaron en ser arrestados. Entonces Napoleón puso a su hermano José sobre el trono en Madrid con todo un ejército francés para hacerle compañía. Los madrileños se rebelaron. Con cuchillos, porras y dientes, atacaron a los regimientos de mercenarios egipcios de Napoleón en la Puerta del Sol, la plaza más importante de Madrid, en el 2 de mayo de 1808. Al día siguiente, el ejército de Napoleón arrestó a todo aquel con aspecto de golpista para ejecutarle sin juicio previo. El 2 y el 3 de mayo se convirtieron en fechas con un tremendo valor simbólico. Marcan el renacimiento de la identidad nacional española. Fue el comienzo de una guerra de liberación nacional, en la que los españoles, en contra de todo pronóstico, lograron vencer a la máquina bélica más poderosa de Europa. Y Goya se convirtió en el poeta trágico que narraría este proceso. Fue el primer gran reportero de guerra del arte. Se puso a trabajar en una monumental serie de aguafuertes titulada Fatales consecuencias de la sangrienta guerra de España con Bonaparte y otros caprichos enfáticos, más conocida como Los desastres de la guerra.
Goya tenía 62 años y era demasiado viejo para ser corresponsal de guerra, una especie de periodista que en cualquier caso aún ni siquiera existía. Además estaba tan sordo que no podía oír ni un disparo. «Yo lo vi», escribió Goya bajo un grabado de unos refugiados huyendo de un pueblo. Pero la verdad es que seguramente no lo vio. De haber sido testigo de algunas de las atrocidades que retrató, las ejecuciones, los desmembramientos, las violaciones, dudo mucho que Goya hubiese sido capaz de escapar con vida. Quería dar la impresión de haber estado ahí, de ser un testigo, y para ello creó un nuevo estilo, el de una cámara que no miente, un periodismo gráfico que precede a la invención de la fotografía. El arte como el acto de atestiguar, con la inmediatez del mismo dotando de fuerza a su poder propagandístico. El arte como mentira al servicio de la verdad. La ilusión de estar ahí cuando le ocurren cosas horribles e inimaginables a la gente ordinaria. El otro día le estuve echando un vistazo a los precios de Goya y lo que más me sorprendió fue que los grabados más baratos de todos, por muy sorprendente que parezca, eran los desastres de la guerra. Hoy en día... Incluso hoy en día, porque a la gente... Y son los mejores. Son los mejores. Nadie, con la excepción de unos cuantos chalados, nadie quiere ver cosas feas, ¿no? Sabemos que nuestras vidas son relativamente cortas y queremos pasárnoslo bien, ¿no crees? Queremos tener todos los orgasmos posibles y, claro, queremos ver paisajes, disfrutar de nuestros coches y todo eso. ¿Para qué diablos tengo que mirar toda esa basura? ¿Tú disfrutas contemplando su obra? Sí, claro. ¿Disfrutas viendo los desastres de la guerra y las pinturas negras? Por supuesto, me parecen preciosas. Pero Goya te engaña al hacerte creer que está contando las cosas tal y como fueron. Por eso los desastres aún son capaces de provocar lágrimas en cualquiera. En la guerra no hay nada mejor que el laconismo. La fotografía ha normalizado la percepción de cualquier tipo de desastre, hasta de catástrofes como la del 11 de septiembre del 2001, que produjo miles de imágenes, tanto amateurs como profesionales, formando un mosaico colosal. En la época de Goya, los testimonios de primera mano no eran nada habituales, y un testimonio a semejante escala hubiera sido simplemente imposible. Solo nos damos cuenta de lo manipulados que están estos desastres con el tiempo. Y por eso creo que Goya es el dios, el padre de todos los fotógrafos de guerra que hay en el mundo. Era capaz de mirar directamente a las fauces de la bestia sin apartar la mirada. Goya jamás obtuvo beneficio alguno de los desastres, ni siquiera fueron impresos hasta 1863, décadas después de su muerte, y desde el principio hasta el final de la guerra tampoco recibió el dinero que se le debía como pintor de la corte. Goya necesitaba un encargo importante una vez acabada la guerra y pidió que se le permitiese representar los momentos más simbólicos del Resurgimiento Nacional de 1808, ejemplarizados por la lucha de los mamelucos, o el 2 de mayo, y los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, o el 3 de mayo. Goya acabó ambos cuadros en el año 1814. El 2 de mayo es todo un barullo de cuadro. Se trata de una representación de hombres poseídos por la furia y el miedo, apuñalando y peleando entre sí, que casi roza lo caótico. Fijaos en ese chico que hay a la derecha, tiene miedo a apuñalar, al mismo tiempo que tiene miedo a no hacer nada. Para mí lo más interesante de sus cuadros es que tienen muchísima solidez. Son físicamente tangibles, están en este mundo. Son físicos, son tangibles, muy, muy tangibles.
Todo esto lo pinta de una manera muy sucinta y a la vez muy brusca. Cuando ves una cabeza, también ves la calavera que esconde dentro. Vamos, la estructura está ahí. De los dos cuadros siempre me ha gustado más el 3 de mayo, donde los sospechosos rebeldes están siendo enfilados y ejecutados por los soldados franceses. Goya estuvo en Madrid cuando ocurrieron los hechos. ¿Estaría presente durante las ejecuciones? No lo sabemos, aunque es probable que no. Pero la pasión con la que las imaginó es algo imposible de ignorar. El conjunto es una construcción colmada de grandiosidad y tragedia. Realmente no hay nada igual en el mundo. Es simple, pero al mismo tiempo tiene una tremenda resonancia. Fijémonos, por ejemplo, en el pelotón francés. Son espaldas anónimas inclinadas hacia adelante para compensar el retroceso de sus mosquetes del calibre 17. No les percibimos como personas, algo que contrasta rotundamente con la intensa humanidad reflejada en los rostros de las víctimas. El epicentro del cuadro es esta especie de Cristo del pueblo, con su camisa blanca irradiando luz, que proclama desafiante lanzando sus brazos hacia arriba en esta última aserción, la primacía que tiene la vida sobre la muerte. Bueno, me es difícil observar este cuadro sin que me entren ganas de llorar. Uno de los aspectos más extraordinarios del cuadro es su manera de pintar los muertos. La sangre es pintura, pero una pintura con una cualidad caótica, seca y abrasante que la hace parecer sangre de verdad, como si la aplicación del pigmento sobre el lienzo fuese obra de las manos agonizantes de hombres al borde de la muerte, hombres que caen con sus manos ya ensangrentadas. Está dotado de una realidad muy sólida y concreta. No intenta ser bello, intenta ser verdad. Me parece uno de los mejores cuadros de todos los tiempos y de cualquier artista. La verdad es que los toros ya no son el deporte nacional de España. Ese es el fútbol. Pero en la época de Goya, el ritual de la plaza era un eje inamovible de la identidad nacional española. Y me da igual lo que piensen los humanitarios autoproclamados, me parece importantísimo que esta gran tradición, al igual que la caza del zorro, siga adelante. Cuando uno contempla las láminas, los grabados de Goya, la tauromaquia, sin duda se retrotrae a una época del toreo que está fielmente reflejada en unas fotografías magníficas, porque realmente lo que hace Goya es retratar una tauromaquia. Goya sigue siendo omnipresente en España. Es una institución nacional. Hay fiestas y corridas, como esta en Ronda, el corazón espiritual del toreo español, que están exclusivamente dedicadas a él. Goya es el tipo de persona, el tipo de artista que le cae bien a todos los españoles. Es parte de nosotros y se trata de un fenómeno inconsciente. Sus imágenes, su vida, su todo. En su día fue muy popular. Le reconocían por la calle y no podía salir tranquilamente porque todo el mundo le gritaba: Goya, Goya. Hola, don Francisco. Goya volvió repetidamente a la tauromaquia durante toda su carrera como pintor. Formaba parte de la España antigua que tanto le fascinaba. Esta fascinación le oponía directamente con la opinión de los liberales. Los ilustrados, los liberales iluminados, pedían la prohibición de las corridas. De hecho, fueron prohibidas durante un tiempo por Carlos IV. Pero prohibirlas sería como intentar ilegalizar el béisbol en América a través de un acta del Congreso. Hay cosas que son simplemente culturalmente impracticables. Francisco de Goya yo creo que ha sido para la tauromaquia el primer gran notario gráfico
el primer gran cronista, el primero que ha sabido ver, valorar y luego plasmar el riesgo en un espectáculo que entonces era realmente algo incipiente, pero que amaba ese espectáculo, que lo entendía perfectamente. Yo creo que si a Goya hay que ponerle algún pero, quizá fuera que no se atreviera a torear. Y Goya lo que hace es expresar su sentimiento, lo que él siente. Y él siente una pasión por ese espectáculo. Porque, repito, que él es torero en el fondo. En 1816, el año en que Goya comenzó su serie de grabados sobre los toros, la tauromaquia, España acababa de ganar la guerra contra el país vecino, y a mí siempre me ha dado la impresión de que esta serie es una afirmación de Goya en pro de su patria. Los 33 grabados pretenden ser una historia del ritual, pero se trata de una historia muy antojadiza. Empieza con los iberos primitivos cazando toros para desembocar en la corrida moderna, con sus pases, suertes y grandes toreros, algunos de los cuales Goya conocía personalmente. Al describir todo esto dio rienda suelta a muchas de sus obsesiones. También reflejó algunas de las anécdotas más conocidas del toreo de la época, como cuando un toro saltó dentro del tendido de la Plaza de Madrid y mató a cornadas al alcalde de Torrejón. La imagen posee un destacadísimo sentido de modernidad, con todas las figuras que huyen en desbandada por la derecha, contrastando con el espacio vacío de la izquierda. Los grabados de la tauromaquia son técnicamente perfectos. El uso de dos personajes, brillante y oscuro, el sol y la sombra, les dota de una tremenda fuerza narrativa. Desde entonces no ha habido pintor taurino que le haya hecho sombra. No, ni siquiera Picasso. Picasso menos que nadie. Ya tenía más de 70 años y sus días de gloria en la corte quedaban muy lejanos. El rey restituido, el sapo absolutista de Fernando VII, no le tenía demasiada simpatía a Goya y la falta de admiración era mutua. Casi todos sus amigos estaban muertos y su esposa, de quien no sabemos prácticamente nada, murió en 1812. Solo sobreviviría su único hijo, Javier. Goya seguía preso de su enfermedad, una enfermedad que no le dejaba escapar. En 1820, el año en el que cumplió los 74, nos dejó un cuadro inolvidable, el autorretrato de Goya, acompañado por su amigo y médico, el doctor Arrieta. Se trata de una de las muestras más bellas de habilidad, amistad y compasión que jamás se han pintado. El cuadro no podría estar más alejado de las sátiras médicas de los caprichos. No hay demasiados artistas capaces de sorprenderte a esa edad. Todos soñamos con una gran madurez creativa, pero son pocos los que la consiguen. Pero al igual que el Tiziano, Goya lo logró. Hurgó en lo más profundo de su ser para sacar algo inconcebible, aterrador y totalmente inesperado. Goya compró una granja al otro lado del Manzanares. Se llamaba La Quinta del Sordo. Curiosamente, el nombre no estaba inspirado en la enfermedad de Goya, sino en el antiguo dueño de la propiedad, un granjero que también estaba sordo como una tapia. Se sentía solo y empezó a poblar las paredes de la Quinta del Sordo con los fantasmas de su imaginación. Desde una perspectiva moderna, estas imágenes, que aún nos resultan terriblemente difíciles de comprender, representan la culminación de su larga carrera. Se llaman las pinturas negras,
simplemente porque son terriblemente oscuras. Oscuras en cuanto a color y oscuras en cuanto a significado. Las pintó con óleo directamente sobre la escayola, algo que les ha convertido en una pesadilla para todos sus conservadores. De hecho, es una suerte que no quedasen destruidas tras la muerte del artista, ya que la quinta fue demolida. Pero por fortuna la propiedad había sido comprada por un especulador francés que ordenó que los murales fuesen separados de las paredes para montarlos sobre lienzos, y así es como los vemos hoy en día, todos reunidos en el Prado. No existe una narrativa coherente entre ellas. Hay escenas de brujas y aquelarres, escenas de peregrinación, hay ancianas deformes y malévolas sorbiendo sopa. Nos encontramos con figuras bíblicas, como Judith, que está matando al rey Holofernes, pero no encontramos ni una sola referencia dedicada a Jesús o a Dios. Hay una terrible nueva perspectiva sobre el viejo tema del peregrinaje hacia San Isidro, pero ahora los personajes están cantando o aullando. Es evidente que de cualquier manera están haciendo ruidos de animales. Pero no se les escucha. Son criaturas nacidas de la sordera de Goya. Están aprisionadas al otro lado del cristal. Es un hombre que se muere por momentos y pinta su situación explícitamente. No habría sido capaz de seguir pintando si no hubiese dado rienda libre a estos monstruos. Claro, retenerlos hubiera sido como una moción de autocensura. Exacto. Y por lo que sabemos, jamás se censuró a sí mismo. Así es. Bueno, no le quedaba demasiado que censurar. Saturno, el dios de la melancolía, y no incidentalmente también el dios patrón de los artistas, devora a uno de sus hijos, como en la mitología griega. ¿Existe algún otro rostro dentro del arte europeo tan cargado de hambre y desesperación y tan afectado por el horror de sus acciones? Las parcas griegas surcando los aires, midiendo y recortando los tejidos de la vida humana. Y este inolvidable perro semihundido mirando por encima de una pared, o quizás esté intentando sacar la cabeza de las arenas movedizas en las que se ahoga. Goya dota al perro de más patetismo que todo el que se pueda encontrar reunido en una crucifixión de Rubens. Odiaba al mundo, pero también se odiaba a sí mismo. Pero está loco como un artista, no está loco como un lunático. Está loco como un genio. Está totalmente ya sabes, totalmente en control de todo. Está fuera de control y está en control. Vamos, son dos elementos inseparables en él. Así era y de ahí derivaba su poder. Goya no estaba más loco que Shakespeare cuando este último escribió las escenas de Ofelia, o rabiosamente inspirado quizás, pero siempre regido por un férreo autocontrol. Es la misma combinación de furia y control que caracteriza a los grandes genios. He de admitir algo, aunque le admiro muchísimo, también provoca en mí un terror indescriptible. Goya siempre se ha caracterizado por su brutal autenticidad. Es palpable que los demonios manifiestos en su obra han surgido directamente de lo más profundo de su ser. Son seres muy familiares para él. Es como si desayunase con ellos todas las mañanas. Son lo que somos.
Todo esto lo demuestra con una apabullante falta de pedantería o timidez. Cuando observamos las pinturas negras sabemos que todo es tan verdadero como vigente. Los dos hombres que riñen a garrotazos, hundidos en un barrizal, podrían ser Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, o Bosnia y Kosovo. Podrían ser los americanos y los talibanes. Podrían ser cualquiera de los muchos insolubles conflictos que siempre han plagado a la humanidad, conflictos provocados por la religión o la propiedad. Y por eso son imágenes tan poderosas. No son propagandistas, pero ante ellas solo queda sentir una empatía total, producto de la realización de que estos seres podríamos ser nosotros, y que de hecho probablemente lo somos. Al final acabó harto de la España de Fernando. En 1824, con 74 años, le pide permiso al monarca para retirarse temporalmente a un balneario francés. El permiso le fue concedido, pero Goya no pensaba volver. El español prototípico se había convertido en un exiliado. Se asentó en Burdeos, donde su viejo amigo, el escritor exiliado Moratín, dijo que es cierto que Goya ha llegado, viejo, torpe, débil, sin saber ni una palabra de francés, pero ansioso y feliz por probarlo todo. Comió con nosotros como si fuese un simple estudiante. Y siguió dibujando constantemente. Creo que uno de sus bocetos lo resume todo. Un viejo apoyado en dos bastones, caminando torpemente y siguiendo adelante a pesar de su condición, nos mira directamente a la cara. Sobre él, y escrito con el pulso ya algo torpe de Goya, dice: aún aprendo. Murió el 16 de abril de 1828. Tenía 82 años y fue enterrado en el mismo Burdeos. En 1901 se desenterraron sus restos para traerlos de vuelta a España. En 1929 fueron desplazados de nuevo con el fin de enterrarlos en la iglesia que decoró en Madrid, San Antonio de la Florida. Y ahora yace bajo los bellos ángeles que allí pintó. Aunque no del todo, pues cuando Goya fue traído de vuelta de Francia, alguien robó su cabeza. Todavía no ha sido encontrada, pero todos esperamos que esté en algún lugar de España. Bueno, ha llegado el momento en el que se supone que he de resumir todo lo que significa Goya. Debería resumirle limpiamente, dibujar un círculo alrededor de él y sus logros. Pues bueno, no soy capaz de hacerlo. Goya está tan por encima de semejantes consideraciones como todas las demás figuras destacadas de su siglo. No hay manera de encapsular a Beethoven o resumir cuál fue la esencia de Dickens. Goya fue uno de esos pocos artistas que tuvieron el atrevimiento u osadía de abordar la totalidad de la condición humana. Un cometido colosal que nadie se atrevería a emprender hoy en día, principalmente debido a nuestra concepción de las posibilidades que ofrece el arte, de qué es capaz de lograr, qué puede decir y por qué es capaz de cambiar las cosas. El arte para nosotros está agotado, pero a Goya jamás se le ocurrió que el arte fuera insuficiente para expresar todos y cada uno de los aspectos que componen nuestra naturaleza, nuestros deseos y nuestros temores. Él simplemente lo asumió como algo factible y siguió adelante, y al asumirlo nos dejó con la difícil tarea de estar a la altura de su peculiar intensidad. Y si no somos capaces de esto, que es lo más probable, por lo menos nos lo hace notar. Casi a 200 años de su muerte, enfrentarse a Goya sigue significando enfrentarnos a nosotros mismos.